Ayer se celebró en Cataluña la fiesta que lleva por nombre San Esteban, en castellano San Esteban. Esteban, el diácono mártir y mucho más es como yo he titulado este breve mensaje. Empezamos leyendo el relato que Lucas, evangelista, en su segundo libro llamado Hechos de los Apóstoles, nos dice de su detención. El favor y el poder de Dios estaban plenamente con Esteban, que realizaba milagros y prodigios entre el pueblo. Pero unos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, a la que pertenecían también oriundos de Cirene y Alejandría, así como de Cilicia y de la provincia de Asia, empezaron a discutir con él. Al no poder hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que se expresaba, sobornaron a unos individuos para que manifestaran que le habían oído pronunciar blasfemias contra Moisés y contra Dios. De este modo consiguieron soliviantar al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, que, saliendo al encuentro de Esteban, lo apresaron, lo condujeron ante el Consejo Supremo. Al mismo tiempo, presentaron testigos falsos que declararon: este hombre está siempre hablando contra este santo lugar y contra la ley. Le hemos oído decir que el tal Jesús de Nazaret va a destruirlo y a cambiar las tradiciones que nos legó Moisés. Todos los presentes en el consejo fijaron entonces sus ojos en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Los cristianos evangélicos nos diferenciamos de los católicos, entre otros muchos aspectos, también en lo relativo al llamado santoral. No conmemoramos las festividades, ni colectivas ni individuales, ni damos culto a los llamados santos, así como tampoco celebramos culto a sus reliquias después de muertos. Pero hoy no es el momento de ahondar en esas razones. Sin embargo, dado que la fiesta fue ayer, os propongo unos minutos para recordaros este extraordinario personaje, Esteban o Esteban. Cuando hicimos el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, dedicamos algunas amplias secciones a Esteban, pero hoy es una predicación, aunque sea online, y os invito a considerar brevemente algunos aspectos del relato del libro de los Hechos en clave de nuestro mensaje de domingo. Tras la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, se convirtieron más de 3.000 personas que se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Parece claro que desde esos días esta iglesia albergó dos tipos de miembros, dos tipos de hermanos cristianos: los judeocristianos de habla aramea hebrea y los judeocristianos de lengua griega. También parece claro que desde el principio parece que los de habla aramea, empezando por los discípulos y los apóstoles, que habían acompañado en su vida a Jesús, eran no sólo los depositarios testigos de Jesús, sino también los dirigentes del movimiento, y prestaban menos atención, posiblemente por considerarlos como recién llegados advenedizos o abrumados por la ingente tarea que de pronto había aparecido, a los de habla griega. Lucas introduce esta amplia sección en su libro de Hechos en los capítulos 6 y 7.
fiel a su estilo, en el versículo 1 del capítulo 6 dice: surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo. Después nos habla de que ese conflicto fue un grave problema en esos primeros días de la iglesia de Jerusalén, y lo hace, eso sí, casi imperceptiblemente, para abrir paso a la decisión de los apóstoles, gran decisión y conjunto de discípulos que debieron tomar para organizar la iglesia en base a su composición social y a las urgentes necesidades de la misma. Una impresionante hambruna ya estaba en marcha. La elección fue 7 hombres conocidos como diáconos. Son elegidos 7 varones, no podía ser de otra manera, de los que 2 de ellos, Esteban y Felipe, el propio Lucas nos dará información de ellos, y del resto no volvemos a saber nada en los textos del Nuevo Testamento, lo que no quiere decir que no fueran eficaces y que tuvieran influencia. Pero una vez más pasan al silencio personas que fueron decisivos en los primeros pasos de la iglesia de Jerusalén. Por cierto, sigue ocurriendo exactamente lo mismo en la actualidad. Qué pocas iglesias recuerdan con admiración a aquellos que fueron importantes e incluso decisivos en algún momento de su historia. Pero el presente, a veces los nuevos responsables, tienen prisa por borrarles de la memoria. Seguimos con el diácono, Esteban. La función de los diáconos, en principio, de entrada le digo que no tengo nada claro, que esos 7 ya formarán parte de una institución que después ha venido a llamarse institución diaconal. Designaban simplemente, nada más y nada menos, a los que servían las mesas, a las viudas, huérfanos, pobres y enfermos, según nos lo cuenta Lucas en el capítulo 6, versículos de 1 al 6. Eran pues servidores, traducción del griego diáconos. Pero ese servir implicaba la administración económica. Por lo tanto, eran los administradores de una parte de la tesorería de la iglesia incipiente y distribuían entre los de su habla esa parte. Pero el Espíritu Santo, que va siempre de por libre, había elegido y capacitado a Esteban y a Felipe para otros ministerios decisivos. Volvemos al Esteban del libro de los Hechos. Se pone de relieve que era un polemista poderoso. Hoy le diríamos apologeta. Esto es, persona que cultiva una parte del pensamiento, de la teología, que se ocupa en demostrar y defender las verdades, hoy dogmas, de la cristiandad. Su conocimiento y su poderosa fe en Jesucristo no tiene rival, ni entre los discípulos ni entre los judíos, lo que suscita entre estos últimos una envidia, rabia y odio que irá increciendo y explotará tras el impresionante discurso de Esteban que Lucas recoge en el capítulo 7. Por cierto, discurso bastante más largo que el del propio Pedro en Pentecostés, lo que evidencia la importancia que como mínimo tuvo no solo Esteban, sino su discurso
como vino para Lucas, dijo. Dejadme que leamos una breve sección en Lucas 7:54. Estas palabras desataron la cólera de la gente y se recomían de rabia contra Esteban. Pero él, lleno de Espíritu Santo y con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie junto a Dios. Escuchadme, dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie junto a Dios. Hechos un puro grito, no quisieron escuchar nada más y se arrojaron en masa sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los que participaban en el hecho confiaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Esteban, por su parte, oraba con estas palabras mientras era apedreado. Señor Jesús, acoge mi espíritu. Luego dobló las rodillas y clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y sin decir más, expiró. Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. De este texto cabe resaltar que la reacción de los judíos ante las palabras de Esteban es casi coincidente con las de el Sanedrín tras el oír el testimonio de los apóstoles y en su línea de reacción por las palabras del propio Jesús cuando motivan su arresto y petición de pena de muerte ante Pilato. Comenzaron su acusación diciendo, hemos comprobado que éste anda alborotando a nuestra nación. Se opone a que se pague el tributo al emperador y además afirma que es el rey Mesías. Siempre me ha sorprendido la soledad de Esteban. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde sus compañeros? Pero en medio de esa soledad resalta la noticia de lo mucho y bien que estaba acompañado. Frente a esa compañía, ¿para qué la de nadie más? Nos dice el texto sagrado, lleno de Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y Jesús de pie a la derecha de Dios. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ciertamente, este mirar al cielo eleva a Esteban de la soledad y de la perfidia de los judíos, pero subraya su confianza en Dios, del que está a punto de ser torturado y asesinado por la turba, que actúa convencida de que su muerte es nada más y nada menos que exigencia de Dios. Dios mío, cuánto mártir en la historia por causa de los fanáticos religiosos dirigidos y espoleados, permitidmelo, por Satanás, por cuanto se enfrentan a Dios mismo. Pero la grandeza del texto estriba en que frente a este hacer asesino, en nombre de su Dios con minúscula, Dios con mayúscula, estaba al lado de Esteban. La presencia de Dios, su majestad inaccesible, su gloria se manifiestan en Jesús, de pie en el cielo y acompañándole en este terrible momento. Sin dudas, Lucas incluye a propósito el doble paralelismo entre Esteban y Jesús en el momento de la muerte, sellado con las palabras de ambos. Brevemente, dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice Esteban, Señor Jesús, acoge mi espíritu. Y vuelven a coincidir cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice Esteban, Señor, no los tomes en cuenta, es de pecado. Como una referencia enigmática y profética escribe Lucas, Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Saulo, Saulo. Más tarde Pablo, apóstol, testigo
posiblemente también mártir. Dios oyó a Esteban. Entre los asesinos había uno que aunque no tiró una sola piedra, era corresponsable de la muerte. La muerte de Esteban fue un asesinato religioso, pero su sangre derramada no fue en vano. Dios le usó y sigue usando. ¿Cómo? Y hasta conmovernos hoy e invitarnos a seguir su ejemplo. Señor, ayúdanos a ser como Esteban, nuestro hermano. Que Dios nos bendiga.